Bueno, ¿cómo se define la pintura de José Luis Rondán? Bueno, es una pintura netamente colorista que, que atiende a todo lo que hace o trata de extraer de alguna manera lo que hace al elemento tradicional, por una parte, con la figura del gaucho y sus costumbres. Después, en la conciencia de que somos un país balcón al mar, trato de extraer todo lo que hace a la costa. Y finalmente, por mi afinidad con temas netamente filosóficos, apunto a un surrealismo figurativo, también dentro del colorismo, y bueno, de allí trato de verter en la tela, o el papel, o el soporte que de turno, todos aquellos sentimientos que abrigo de la óptica filosófica específicamente. Eh, Cuando hablamos de surrealismos, hablamos de trabajos fuera de la realidad. Generalmente tenemos el surrealismo abstracto, donde el pintor se deja llevar de pronto por su imaginación, haciendo figuras que quedan al libre albedrío de alguna manera del observador y quizá de él mismo, asignándole un significado determinado. En lo que a mí respecta, cuando yo hablo de figurativo, filosofía figurativa y demás, trabajo con personajes reales, con figuras, si bien a veces grotescas, a veces sencillas, pero tratando de captar todo lo que hace a mi filosofía en elementos comprensibles por cualquier público. Bueno, hace unos años la idea mía era ir a Ibiza a pintar. Cuando llegué allí me encontré con un mundo que no es el mío, un mundo bastante promiscuo en algunos aspectos, por lo que entendí que debía seguir otro camino. Me fui a Madrid, después estuve en Barcelona, después me fui al País Vasco, y allá en el norte, a instancias de un periodista, Iñaki Villanueva, comencé a hacer el camino a Compostela, pero tenía que tener un motivo que no era religioso para mí, y bueno, el motivo lo encontré en las pinturas, cosa que así hice, y realicé desde Jean-Pied-de-Port a Finisterre unas 70 acuarelas, tintas, aguadas, y bueno, por el camino nos transformamos de alguna manera en el pintor del camino, así nos conocían, íbamos dejando nuestra impronta en los libros de los hostales, y allí al regresar me encontré con que tenía un libro importante, una colección magnífica de acuarelas del Camino a Compostela. El Camino a Compostela, hay un antes y un después del camino, porque de alguna manera uno lo empieza como un neófito, y es como la vida, empieza muy débil, acompañado por algunos seres queridos que de pronto nos arriman para que nos den el pasaporte del peregrino y demás, y después con el tiempo uno va fortaleciendo músculos, va haciendo su vida, va trazando su impronta a efectos de dirigir el camino de acuerdo a sus posibilidades y a su potencial físico y mental, y bueno, después es uno mismo con uno mismo, y cuando llega al camino, al final, a Finisterre, a las platerías y demás, uno se encuentra con que está solo, como cuando empezó, porque muchos peregrinos ya se han marchado por distintas circunstancias, y ahí uno tiene que sentarse en los escalones de esas viejas catedrales a pensar qué ha hecho con su vida, es decir, qué ha hecho con el camino, y de ahí en más, qué está por venir, y cómo va a enfrentar lo que está por venir. Esa es un poco la idea del camino, y sí, eso me llevó a estudiar el camino, después a ver el druidismo dentro del camino, el tema de los templarios dentro del camino, y por qué no, seguramente de haber existido una hecatombe llamada hundimiento de la Atlántida, por qué no a los atlantes huyendo hacia el macizo central, de lo que los antiguos llamaban la baraja o tierra salida de las aguas, que así se le llamaba a Europa en el principio. Y bueno, ojo, es un gran puzzle donde cada pieza va conformando un entramado importante, que es lo que en realidad, en definitiva, a lo largo del tiempo nos queda y sobre el cual tenemos que reflexionar. Porque si bien el camino a Compostela fue durísimo, más duro fue el llevar una mochila cargada de materiales pictóricos que nada hacen al peregrino, pero sí hacen al artista y a su cosecha.
Lo de Fraga y Barnes, primero que los respetos que nos merecen, que aparte el habernos felicitado, decía yo que es una pieza de un gran entramado. ¿Por qué? Porque esa exposición a mí me llevó a recibir muchas felicitaciones, no solo de Fraga y Barnes, sino de personalidades de mi país y del extranjero, de otros países que se convocaron en distintas muestras, donde nosotros hacíamos converger no solo la muestra pictórica, sino conferencias, una conferencia que yo di en llamar El camino a Compostela o la alquimia de un camino. Y bueno, con eso estoy diciendo por demás de que el camino para mí, que en ese momento yo era latanor, ofició de cambios profundos en mi forma de ser. Bueno, para mí eso fue una posibilidad que me brindó un amigo en su momento, y realmente es uno de los elementos que atesoro con más cariño, en el sentido de la posibilidad de haber participado en la inauguración del Banco Libro en Punta del Este, de la Unión de los Océanos, un magnífico ritual donde se traen en ánforas especialmente preparadas aguas de todos los océanos del mar y se vierten en uno solo. En este caso fue, me acuerdo, en Punta del Este. Yo creo que el agua, cuando se iba vertiendo, si bien toda el agua es igual, y era un atardecer, era una tarde hermosa de verano, realmente todos quienes estábamos allí y habíamos visto desde un principio, y la esencia de lo que era la ceremonia en sí, sentimos como que era un agua diferente que hablaba de la hermandad entre los hombres. Yo creo que fue un trabajo que a mí personalmente me llevó a crecer en algún aspecto, me regocijó y me permitió mostrar mi obra fuera de fronteras, ¿no? Bueno, el futuro... ¿Qué proyectos? El futuro está por venir, hay cosas en la cabeza, hay cosas que estamos realizando. Por ejemplo, cercano, tenemos en pocos días el primer certamen internacional de pintura en la calle, pintura con tiza. Se hace mucho en Estados Unidos y en Europa, en algunos países. Se va a implantar aquí, y yo soy uno de los exponentes de ese movimiento. Prosigo, espero proseguir con un proyecto que llevo a escuelas y liceos, que se llama El Arte para la Paz, donde acerco todo lo que hace a la pintura y otras artes hacia los niños de las escuelas de contexto crítico, de colegios, de liceos, en fin, quienes pidan. Y después sí hay algunos otros proyectos que están todavía en borrador, pero que seguramente me van a permitir de alguna manera trascender las fronteras un poco más.